en tu palabra, alabándote, adorándote, Padre, que eso es nuestro deseo diario. Queremos permanecer, Dios Padre, como decía el salmista, Padre, en tu presencia, las 24 horas, todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús, que, Padre, pongas en nosotros tu Espíritu, Señor, que lo derrames sobre nosotros, Padre, para que en esta hora, Señor, estés sobre nosotros y que podamos, Dios Padre, entender tu palabra, que podamos comprenderla y sobre todo, Padre, llevarla a nuestros corazones y quedarnos con ella para ponerla en obra. Padre, también te pido, Señor, que unjas los labios de tu siervo para que tu palabra fluya, Señor, porque es para gloria y honra de tu nombre. Y también, Señor, que prepares oídos, que prepares corazones para los que la escuchan, tantos los que estamos aquí o los que están viendo el video. Padre, a usted, Dios Todopoderoso, sea la gloria, la honra y nuestra alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar de algo que nuestro hermano César nos ha estado hablando en los últimos meses, voy a decir, de pactos. Pero yo no les voy a hablar del pacto en sí, ya él nos los ha mostrado varias veces, varios pactos, aún el pacto de la chancla, que muy interesante. Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, ¿verdad? Y lo sabemos todos, ¿verdad? Amén. ¿Sí lo cree? Ok, entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio, ¿verdad? Primero, cuando nosotros hacemos un pacto, primero decimos en este pacto o en este convenio, las cosas van a ser así, así y así. Pero ese pacto no tiene validez a menos de que esté firmado o a menos a que esté sellado. Ustedes cuando iban a tener un proceso de inmigración o cuando quieren la doble ciudadanía, le piden una acta de nacimiento que esté apostillada, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es el pacto ratificado, que quiere decir confirmada su validez, ¿verdad? Entonces el pacto del que vamos a hablar ahora, podemos decir que, no podemos decir, es el pacto mosaico condicional entre Dios y la nación de Israel, ¿verdad? Que también ese se llevó en el monte Sinaí, pero que también ese pacto también se le llama el pacto del Sinaí, pero generalmente es el pacto mosaico. En este pacto, Dios le recordó a su pueblo sus obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones que tenían ellos con Él, con Dios. Nosotros también tenemos un pacto. Nosotros hemos hecho un pacto con Jesucristo, porque lo hemos tomado a Él como nuestro Señor y Salvador. Estamos aquí porque hemos hecho ese pacto. ¿O hay alguien aquí que no ha hecho ese pacto? ¿Alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Yo le sugiero que lo haga, porque ese es un pacto. Amén. Entonces, vamos a estar hablando de esto. En ese pacto del que vamos a estar hablando, Dios le dio Dios le dio a Moisés todo aquello en lo que el pueblo tenía que obedecer en ese pacto, ¿verdad? Y Moisés se lo dio a los hombres, al pueblo de Israel, y ellos aceptaron el pacto. De igual manera como lo hemos hecho nosotros. El que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador está aceptando su pacto en su sangre que derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestro pecado, para redención de nuestro pecado. Entonces, esos son pactos, amados. Esos son pactos. Entonces, me voy a enfocar un poquito más en lo que es la ratificación del pacto. Pero antes quiero que leamos la escritura base. Vamos a leer Éxodo 24, del 1 al 8.
Y ahí lo pueden leer en la pantalla. Aquí está en la pantalla para que no se les, si no pueden ver bien, porque a veces cuando se nos olvidan los lentes, no podemos ver, pero acá está grande, ¿verdad? Pero vamos a leerlo acá. Yo se lo voy a leer, vamos a ir leyendo juntos. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Si se dan cuenta, amados, decía yo que Dios es un Dios de pactos. Y ahorita vamos a hablar cómo hacían ese pacto. No recuerdo si nuestro hermano César nos compartió esa parte, pero cómo hacían ese pacto de sangre. Tal vez sí lo dijo, no, tal vez sí nos los ha enseñado, pero no me acuerdo. Y yo creo que si no me acuerdo yo, algunos de ustedes tampoco. Entonces lo vamos a ver, pero más adelante. Quiero nada más que veamos, amados hermanos, en esto que acabamos de leer. Había 2 actos en la ceremonia de sellar el pacto, ¿verdad? Porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban sellando, le estaban dando validez al pacto que ya Dios le había dado a Moisés. Por eso dice que Moisés trajo el libro del pacto, porque todo lo que el Señor le dio lo escribió. Y dice que se los leyó a ellos, ¿verdad? Entonces la primera, dice, una fue, primeramente, en todo lo que leímos, quiero cubrir esas 2 partes. Dice, primero fue la consagración de los representantes del pueblo. ¿Quiénes eran? La familia sacerdotal, porque dice que fuera, ¿a quién? A Aarón, Nadab y Abiú eran los 2, era Aarón y sus 2 hijos, quienes eran los levitas, que eran los sacerdotes que se iban a encargar de los sacrificios, amén, que se iban a encargar de hacer todo eso. Ahora, entonces era la consagración de esos representantes del pueblo, ¿verdad? Decía la familia sacerdotal, los ancianos, ¿verdad? Eso era el primer acto. El segundo o el otro acto fue la ratificación del pacto. Fue donde se le dio el valor al pacto, ¿verdad? En la ceremonia de la ratificación del pacto había varios elementos importantes que los leímos ahorita en las escrituras que acabamos de leer. Primero, quiero un punto importante que tenemos que mirar en esto. Moisés usó jóvenes sirviendo como sacerdotes, ¿verdad? Porque dice en el verso 5, ¿verdad? Que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Eso antes de establecer oficialmente a los sacerdotes o el sacerdocio, cualquiera lo podía hacer siempre y cuando representara
a la familia. Por eso dice que trajo de cada tribu, trajo jóvenes para que ofrecieran holocaustos. Dice que ofrecieron holocaustos, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos que en todo se puede y se debe de incluir a nuestros jóvenes. Amén. Este pacto o esta ceremonia que se estaba haciendo no era exclusivamente para los ancianos. Muchas veces pensamos que todo es exclusivo. Amén. El segundo elemento es la sangre. La sangre se le tomaba con respeto, con un sumo respeto. ¿Por qué? Porque la sangre se consideraba la fuente de vida, ¿verdad? Era tratada con mucho cuidado porque, amados, la vida del animal, del sacrificio, era un don de Dios. Porque Dios le dio vida a todo lo que tiene vida, ¿verdad? Y entonces se debería de tratar con sumo cuidado. Luego el pacto era, como decíamos, un don de Dios. Y por tal se debería de recibir voluntariamente y tratado con respeto. No era cualquier cosa hacer el pacto. Como ahora muchos, voy a decir, lo hemos hecho ya nomás porque nos presionaron a que hagamos el pacto. Yo digo, cuando hablo del pacto, el pacto es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo hacemos una vez y los vamos a otra iglesia y volvemos a empezar de nuevo y volvemos a hacer otro pacto. Ahorita vamos a hablar un poquito en lo que tenía que ver con ese pacto. Entonces, es importante, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en pacto con Dios, lo obedezcamos. Cumplamos con el pacto. Cuando usted compra algo a crédito, usted firma un contrato, y si usted no cumple su contrato, se lo quitan, se lo recogen, ¿verdad o no? Ahora, vamos adelante. Decía, amados, que la vida del animal sacrificado era un don de Dios, porque Él es el que la da. Ahora, número 3, solían sellar los pactos con sangre. O sea, no había un sello o una firma, sino que se sellaba con la sangre del animal sacrificado, ¿verdad? Lo leímos cómo lo hacía Moisés. Dice que Moisés ponía la mitad de la sangre en unos casos y la mitad en otros. La mitad la esparcía en el lugar santo y la otra mitad la rociaba al pueblo. Y dice que todo esto esta era la manera de que ellos sellaban o ratificaban el pacto. Y decían que de alguna forma, como nosotros hacemos nuestra cena santa, tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo de una forma simbólica. De una forma, esa sangre del animal que se rociaba a la gente era simbolizaba la purificación y el perdón de pecado provisto por Dios. Amén. Ahora, en el hebreo la palabra que se usa en este pacto es berit, y ese significaba unir o formar un lazo de unión, así como matrimonio. Por eso la Escritura nos dice que Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Y por lo tanto nosotros, cuando tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos casamos con Él. Hacemos un pacto. ¿Verdad que los pactos, cuando son verdaderos, no se quebran? Cuando usted se casa con su esposa o su esposo, usted hace una promesa de que va a estar con él en las buenas, en las malas, hasta que la muerte los separe.
en el pacto con Cristo, nos separa la muerte física, pero seguimos unidos a Él. Entonces, en esta palabra significaba hacer eso, se formalizaban los contratos, voy a decir, o un acuerdo, y luego por medio de matar un animal y dividirlo en dos partes. Se dividía en dos partes. Después, los participantes del pacto pasaban por el medio de las dos partes para ratificar el pacto. Era como sellarlo. Y al pasar por las dos partes del animal sacrificado, allí decían o prometían obedecer lo pactado. ¿Sí se dan cuenta cómo? Y luego dice que si la persona que quebrara ese pacto debería morir como murió el animal sacrificado. ¿Se dan cuenta lo poderoso que era el pacto en ese tiempo? El poder hacer pacto con Dios. Y le quiero dar unas escrituras sobre esto para que no piensen que estoy inventando, ¿verdad? Porque cuando te dicen, ay, ¿dónde sacó? Ahí está. Fíjense en Génesis 15, por favor, 9 al 17. Fíjense lo que dijo. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amados, esa antorcha de fuego era el Señor, confirmando que todo lo que le dijo a Abraham era un pacto. Estaba el Señor ratificando el pacto que le había dado a Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso o no lo habían leído? Muchas veces no leemos todas estas cosas porque pensamos que ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Estamos en todo, bajo la ley y bajo la gracia también, amén. Ahora, tengo otra escritura que les quiero dar, Jeremías 34, 15 al 18. Y esto todo tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Dice, y vosotros habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a sus prójimos. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que hoy sean siervos y siervas. 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré
por ofrenda ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, que dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Amados, esa era la manera en que se celebraban, o en la manera, no era que se celebraban, sino que se ratificaban los pactos. Su validez la cerraban con sangre. Y ahorita más adelantito voy a tocar un punto importante en cuanto a Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, había varias clases de sacrificios por los hebreos. Se celebraban varias cuestiones de sacrificios. Por ejemplo, los holocaustos eran sacrificios totalmente consumidos por el fuego del altar, en simbolismo de una entrega total a Dios. Así como Romanos 12:1, como Pablo dice a los Romanos 12:1, fíjense, me lo pones, dice, Pablo está diciendo a los romanos, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos de entregarnos, apartarnos para Dios en cuerpo y alma. Amén. Y luego los sacrificios de paz eran aquellos, amados, que incluían la comida. Qué curioso, ¿no? Que incluían la comida fraternal entre los participantes. Se comían la carne del animal sacrificado y ofrecían la sangre y la gordura a Dios. Y la ceremonia simbolizaba la paz del compañerismo entre los participantes de los mismos pactos. Y entre ellos, Dios. Porque, amados, si nosotros hacemos un pacto, Dios tiene que estar incluido. Como el pacto del casamiento les decía. Dice uno, para casarse se necesitan dos. O físicamente, pero ocupamos a Dios en medio de nuestro matrimonio. Amén. Pero bueno, decía yo, harina de otro costal, vamos a continuar con esto. El Señor Jesucristo, amados, tomó ese mismo concepto y antes de ser crucificado, ¿y se acuerdan? Estaba en el aposento alto con sus discípulos. Llevó ese mismo, decía, ese mismo concepto, ¿verdad? En la última vez que Él cenó con los discípulos, dice que después de haber orado por el pan, dice que lo partió. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 25. Y esto lo leemos, amados hermanos, nosotros lo usamos cuando nosotros renovamos nuestro pacto una vez al mes, que lo hacemos de una manera específica y dedicada ese día. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Entonces, amados hermanos, Él tomó el mismo patrón, tomó el mismo concepto para la ceremonia. Mas la cuestión que aquí no hubo un becerro, no hubo nada, dice, el pan es mi cuerpo. ¿Que ustedes han hecho qué? Ustedes han partido. Lo hemos partido. Cuando nosotros hacemos la oración de fe y tomamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos pasando por un cuerpo partido, por una sangre derramada por nuestra redención y perdón de pecado. O sea, estamos nosotros haciendo un pacto como lo hacían en aquellos tiempos. En aquellos tiempos también dice que el que no cumplía con el pacto moría como
Pues sí, como murió el animal que se usó para el sacrificio. Ahora, nosotros no morimos cuando hacemos el pacto con Cristo, diciendo que desde ahora en adelante tú vas a ser el Señor de mi vida. Desde ahora en adelante, gracias, dice uno, por perdonar mis pecados, y de ahora en adelante tú vas a regir mi vida, tú vas a ser mi Señor. Sin embargo, al rato andamos con otros pactos fuera de los de Dios. Pactamos con el diablo, pactamos con las riquezas, hacemos pacto con otras cosas que nada que ver con lo que habíamos prometido. Pero ahora no morimos físicamente, pero espiritual sí. Dios se aparta de nosotros. Nos apartamos nosotros de Él por la cuestión de no cumplir el pacto que habíamos nosotros hecho con el Señor. Usted viene, usted cree en Cristo. Y usted viene cada domingo, pero todavía no ha ratificado su pacto porque todavía no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Todavía no ha hecho esa oración donde su sangre preciosa lo va a santificar. Es interesante, amados, cómo los pactos anteriores que se hacían venían apuntando a que un día iba a llegar el pacto, que ya no iba a haber necesidad de más animales sacrificados, porque Él lo iba a hacer una vez para siempre, porque no se ocupa más que muera un animal, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo ha hecho, y ese es nuestro Salvador. Entonces, amados, es de suma importancia que nosotros tomemos con mucho respeto y honra ese pacto que hemos pactado con Él. Si no piensa usted cumplir y obedecer ese pacto, es mejor que no lo haga. Si en su corazón está no seguir a Dios, si en tu corazón está no obedecer su ley y sus mandamientos y sus estatutos y todo lo que Él nos pide, entonces no haga su pacto, porque va a morir espiritualmente. Entonces, amados, es interesante todas las enseñanzas que nos traen los pactos, ¿verdad? Ya les decía, nuestros hermanos César nos han compartido varios, y bueno, esta es en realidad una ratificación del pacto, amén. Ahora, el Cordero de Dios nos invita a que todos seamos parte de ese pacto por medio de su sangre. Pero, amados hermanos, vamos a observar algunas cosas. Cuando esta sangre fue derramada con la muerte de Cristo o con su sacrificio, hay muchas cosas en común que sucedían cuando se sacrificaban los animales. Vamos a empezar a ver algunos puntos. Eso sucedía después que Dios fuera honrado. Cuando nosotros estamos en obediencia, estamos honrando a Dios. Estamos honrando su pacto. Cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos honrando a Dios. Entonces, cuando hay esa obediencia, hay honra para Dios, ¿verdad? No hay otra manera que nosotros podamos agradar a Dios más que siendo obedientes, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, poniéndolos por obra. No de saberlos, porque si mandas a un niño a la escuela, ese los va a aprender todos. La cuestión es de que los cumplamos. Amén. Ahora, dice que, bueno, ustedes lo conocen muy bien en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por el Bautista. ¿Qué dijo? Una voz que vino del cielo. Dijo que ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quería decir? Ese me honra.
Él hace mi voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucedió, después de eso, sucede su muerte en la cruz del Calvario. No digo después de esto, unos añitos más, que no fueron muchos, ¿verdad? Entonces, es importante, para que Dios sienta complacencia, amados hermanos, de nosotros, Él debe de ser honrado. Él debe de ser honrado con nuestra obediencia. Yo creo que si hay un domingo que no mencionemos la obediencia, amados, o si hay alguno, estamos fallando, porque es de suma importancia que nosotros obedezcamos a Dios, ¿verdad? No se trata de ser la iglesia de Cristo un lugar para socializar, un lugar para venir a comer. Obvio que estamos diciendo, ¿no?, que los pactos se celebran también con comidita, pero no. Más bien, dice también la Escritura que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero sí es estar en obediencia. Amén. Ahora, Moisés, si nosotros leemos, Moisés se acercó al Señor mientras que los otros adoraban desde lejos. ¿Qué le dijo? Dice, vengan todos, vengan los Aarón, sus hijos, pero ustedes se quedan allá. El único que va a subir acá es Aarón. Perdón, Moisés. Aarón no subió, ¿verdad? Y los demás estuvieron adorando a una distancia. No suba nadie más. Amados, el Señor Jesucristo, ponme Hebreos 9:12, por favor, por favor. Miren lo que dice. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor adoraba en el lugar santísimo porque por su propia sangre, no la de machos cabríos, Él entró al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces, es muy importante, amados, que nosotros entendamos todo esto. Luego después, amados, que fuera la revelada, dice, después de que fuera revelada la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Lo que leímos, Éxodo 24, ¿cuál es el versículo? Versículo 4. Dice que Moisés, todo lo que el Señor le dio a Moisés, Él lo escribió. Y dice que Moisés sacó el libro de los pactos y se los dio al pueblo. Y el pueblo lo aceptó. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Señor, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y en Juan 17:8, miren lo que dice. Y es lo que estoy diciendo. Dice, y allí le crucificaron. No, 17:8, por favor. Cesarito, 17:8, no lo tengo mejor. Ahí está. Se parecen, ¿verdad? Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿De qué está hablando, amados hermanos? Igual como Moisés les dio la ley, lo que Dios quería que se cumpliera, y ellos dijeron, todo lo que dijo el Señor, todo lo que dijo Jehová, eso haremos y obedeceremos. Y ahí está diciendo el Señor casi lo mismo. Y han conocido, dice, verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? Entonces, después de que fue revelada la palabra, sucede la ratificación del pacto. Amén. Luego, una cosa más, después de la erección de un altar o de el altar, dice en el versículo 4, Moisés edificó un altar. Lo leemos, creo que sí es el versículo 4. Versículo 4 dice, y Moisés escribió
todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, dice, edificó un altar al pie del monte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el altar de nuestro Salvador? La cruz, amados hermanos. La cruz es su altar, porque aún nosotros sabemos que Él ya no está allí, pero cuando nosotros vemos la cruz vacía, nosotros sabemos que allí estuvo Cristo dando su vida, derramando su sangre por nosotros. Su cuerpo fue partido de tanto que lo latigaron. No partimos solo su cuerpo, sino también su corazón, porque somos tan malvados que nos gusta la mala vida, porque el Señor nos ha dicho, hey, aquí está lo bueno y lo malo, decide por lo bueno, mas sin embargo nosotros escogemos lo malo. ¿Ustedes creen que no se le parte el corazón a Dios? Ahora, edificó un altar. La cruz apareció antes que el sacrificio fuera hecho. Él salió, dice, llevando su cruz. Un altar, amados, donde crucificaron. Ahora sí me pones Juan 19, 18. Dice, y allí en la cruz le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ese fue su altar. Qué triste, ¿no? Pero alabado sea Dios, que mandó a su Hijo, a ese Cordero, que fue suficiente para que todo aquel que crea en Él y lo tome como su Señor y Salvador, reciba perdón de pecados y que reciba la promesa de una vida eterna. Qué poderoso lo que Dios hace. Ahora, amados, lo que esta sangre significa sacrificio. Significa sacrificio, y esto, amados, implica el pecado como la sombra del hombre, que solamente con la luz la podemos ver. Porque usted se para en un día que no haya sol, usted no va a ver sombra. Así es el pecado. Usted no va a ver el pecado hasta que no haya venido a la luz, que es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Si viene esa luz a nosotros, podemos ver nuestro pecado, mientras no. Por eso los hombres y mujeres que están fuera de las cosas de Dios hacen todos esos pecados que ni siquiera se dan cuenta, porque no hay luz en ellos, no hay luz sobre ellos. El pecado es como una sombra. Por eso los que no vivimos en la luz, vivimos en la sombra, vivimos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque hace falta que esa luz llegue para que podamos ver lo mal que estamos haciendo. Y lo más triste, que todo lo mal que estamos haciendo es contra Dios. Y otra cosa aún más triste es de que los mismos hombres y mujeres que hemos pactado con Cristo, hacemos esas cosas. Eso es más triste. Amados hermanos, tomemos con responsabilidad el pacto que hemos hecho con Dios. No es un pacto solamente, que no es un pinky pacto, ¿cómo dicen? Que hacen con dos deditos. Dios no estaba allí con deditos. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a que muriera por nosotros. ¿Se imaginan la magnitud del amor de Dios para poder hacer eso? ¿Y cuántas veces lo hemos mencionado? ¿Quién de ustedes da a su hijo por la vida de otro o de muchos? Yo no doy los míos a ni uno de ellos, por más mal que se porten. Dios dio el de él por nosotros. ¿Se fijan? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el amor de Dios. La sangre, amados, significa, o más bien implica sustitución. Sustitución, amados. Las ofrendas y los sacrificios eran a Jehová
y en favor del pueblo. Dice, mas sin embargo, Isaías 53:5, lo tengo ahí, amigo, me lo pones. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido, él fue herido por nuestras transgresiones. Cristo, amados hermanos, dice Pedro en su primera carta 2:21, él padeció por nosotros. Ahí está, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amados, el Señor nos dejó ejemplo de que ya nosotros no tenemos que pecar, porque Cristo hombre no pecó y nos mostró que podemos vivir sin pecar. Han de decir por allá los que escuchan y que no entienden estas cosas, se creen perfectos. De ninguna manera. De ninguna manera. Al menos cuando yo sepa que es pecado, no lo voy a hacer. Y no tanto porque yo soy hombre de mucha, no, porque Dios está en mí y mantengo una relación con Él. Y me someto a su voluntad lo mejor que yo puedo. Y lo que no puedo, se la entrego a Él para que Él sea quien me dé esa fuerza. Hagamos lo mismo, amados. ¿Ven? Implica, amados, la sangre, implica salvación. Implica salvación. ¿Sí se acuerdan? Génesis 22:13, ¿lo tengo ahí, mijo? ¿Qué dice aquí? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La salvación para Isaac no llegó hasta que el carnero tomó su lugar. La salvación de nosotros no llegó hasta que Cristo, el Cordero de Dios, tomó el lugar nuestro. ¿Sí se fijan lo que traen los pactos? Muchos dicen, es que ese pacto ya es del Antiguo Testamento. No, amados, esos pactos venían apuntando a que algún día llegaría ese Cordero una vez y para siempre. Por eso ya, amados, ya hay mucha gallina. Hay muchas palomitas, hay muchos becerritos. ¿Por qué? Porque, no, imagínense, ahorita no hubiera ningún animal con tanto pecado que hay en la tierra. Y lo voy a decir tierra para no decir el universo. Ya no hubiera un solo animal porque no alcanzarían. Porque estamos viviendo en un planeta echado a perder, que apesta a pecado. Está podrido por el pecado. Renovemos nuestro pacto. Vuelva a decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Estaba desconectado contigo, pero me voy a volver a someter a tu voluntad. Quiero cumplir con mi pacto. ¿Amén? Vamos a ver, hermano, ya menos terminamos, Ahora, amados, ¿dónde fue rociada la sangre? Fue rociada sobre el altar. Dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la esparció la otra mitad sobre el altar. El altar representaba las demandas de la santidad y la justicia de Dios. Antes que el pueblo pudiera recibir bendición, su justicia debía de quedar satisfecha. Mientras no había bendición. Antes, amados, antes que el pecador pueda ser salvo, Cristo debe ofrecerse a sí mismo a Dios sin mancha. Y ya lo hizo por nosotros. Ya lo hizo. En la división de las dos mitades de la sangre, de la sangre en el altar y el pueblo, indica el doble carácter de servicio de Cristo. Primero, cumple la ley y hace la paz.
¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador, nos reconciliamos con Él. Ya somos reconciliados, porque lo que nos separaba de Dios el Padre antes era el pecado. Sin embargo, Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, nos trae esa reconciliación, nos acerca a una paz con Dios el Padre. Amén. La redención, esa sangre, amados, nos trae redención. Dice, porque habían entrado en contacto personal con la vida. Habían entrado, porque la vida dice que está en su sangre. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces nos trae redención. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Significa, asimismo, decía, reconciliación. La sangre de los animales era la sangre de pacto. Ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo. Si la sangre de los animales era suficiente para redención, ahora usted imagínese la sangre de Cristo. ¿Se imagina usted? Hermoso. Ahora, para que los que deseamos estar en pacto con Dios, ¿qué significa para nosotros esto? Significa obligación. Usted hizo pacto con Dios, usted tiene una obligación. Todos hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los hemos recibido. Todos tenemos una obligación. ¿Cuál fue esa? Moisés le trajo y les leyó el libro de la ley a su pueblo, y ellos aceptaron. ¿Qué dijeron? Que ellos aceptaban toda la palabra que Jehová había dicho y que la iban a obedecer. Esa es obligación nuestra, que hemos hecho pacto con Cristo. Amén. 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 Amados, todas estas cosas que estamos nosotros estudiando, leyendo el día de hoy, son inmutables, porque Dios no cambia, no se arrepiente de todo lo que Él promete. ¿Y saben qué? Eso nos debe de traer a nosotros una consolación. Mientras usted y yo nos mantengamos obedeciendo el pacto que hemos hecho con Dios, no tiene por qué preocuparse. Porque venida sea en los fines del mundo o del tiempo, de los siglos, como quiera ponerle, sabemos que estamos con el Señor. Sabemos que estamos con el Salvador y que no hay otra cosa. Se nos ha prometido la vida eterna. ¿Saben qué hermoso es cumplir con un pacto, con un contrato? El Señor dijo, ¿saben qué? Si ustedes obedecen mis pactos, ustedes, dice, van a obedecer, y yo voy a ser, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¿Ven? Entonces es importante, amados, que qué bonito que podamos entender el pacto. ¿Lo están entendiendo? Wow. Ahora tenemos una poderosa consolación, amados, para todos los que hemos tomado con fuerza esta promesa. Váyase contento, váyase en paz a su casa, porque usted sabe que está cumpliendo su pacto. Si no lo está cumpliendo, vaya, arrodíllese y pídale perdón a Dios y que le dé otra oportunidad. Amén.
Hebreos 13:20, ¿me lo puedes poner a ver qué dice? Porque lo tengo aquí anotado. Fíjense. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de pacto eterno. Él es nuestro pastor, porque por su sangre, ¿verdad? Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis, ¿qué? Su voluntad. Y haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los pactos, los convenios, traen beneficio, y voy a decir que ambas partes, porque el Señor recibe honra y gloria, y nosotros recibimos bendición. Recibimos promesas hermosas que Dios nos ha hecho, pero nos necesitamos mantener ese pacto vivo, activo, sin falta. Amén. Sin cláusulas que diga, puedes cumplir todos estos días menos este. No cláusulas donde podamos desobedecer lo que Dios dijo. Amén. Muy bien, entonces ya estamos terminando. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de un nuevo pacto entre nosotros y Dios? Ya terminando. El nuevo pacto, amados, es la solución máxima para la rebelión humana, para la transgresión humana. ¿Por qué? Porque decía yo hace ratito que nosotros, la humanidad, tiene una tendencia tremenda hacia el mal. El pacto que nos habla aquí en la Biblia, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, es lo máximo para que nosotros podamos tener una una vida agradable a Dios, para que lo honremos. Nuestro hermano César Díaz dijo, porque cada rato nos las lee, Jeremías 31:33. ¿Me lo puedes poner, amigo, ahí? ¿Por qué, amados? Porque dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de que todos esos pactos eran necesarios. Dice Jehová, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿A poco no es un pacto hermoso? Eso es de lo que les estoy compartiendo el día de hoy. Que nuestro pacto sea para nosotros importante. Amén. Importante para que nosotros lo honremos. No nada más hacer un pacto. ¿Qué dice la Escritura? Dice que tu hablar sea sí y tu no sea no. Que seamos confiables en lo que hacemos. Si este es un pacto sin ser verdadero, entonces ni tu sí es sí, ni tu no es no. No puede confiar Dios en tu palabra. Entonces, hagamos un pacto sólido y no lo quebremos, porque entonces vamos a morir. Tal vez diga usted, ya voy a caer muerto ahí. No. Espiritualmente va a morir. Entonces, cuidemos nuestro pacto. Todos los que tenemos pacto hay que cuidarlo. Amén. Con esto no estoy diciendo, amados hermanos, que nos volvamos extremadamente perfectos. Ojalá pudiésemos serlo, pero sabemos que es un poco difícil. Pero en lo que podamos, lo vamos a hacer, y lo que no podamos, se lo vamos a dar a Dios, porque cuando débiles somos, Dios nos hace fuertes, porque ya no movemos nuestra vida por nuestra fuerza y nuestro conocimiento, nada. Lo movemos porque lo hemos puesto en manos de Dios, y Él es el que lo mueve, no nosotros. Nuestra disciplina no es suficiente
para lograr eso. Por eso necesitamos a Dios y debemos de ser humildes y reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestra vida todos los días. El que cree que no necesita a Dios no sabe lo que dice o lo que piensa. Tal vez coma, tal vez beba, tal vez vista, pero al final de los tiempos lo va a necesitar. Amén. Bueno, no les quiero asustar ni nada de eso. Lo que sí quiero es que el día de hoy se vaya llevándose en su mente y en su corazón guardar el pacto que usted tiene con Dios. Y si no lo tiene, hágalo. Comprométase. Y si no quiere, no lo haga. No lo haga porque le preguntan, ¿ay, lo quieres hacer? No. Hágalo por su propia voluntad cuando esté listo para obedecer y cumplir. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro corazón nos da, Señor, ese deleite, Padre, de saber, Señor, que tenemos a un Dios de promesa, a un Dios que cumple su palabra, que cumple sus pactos, Padre, porque lo hemos visto, Señor, hemos leído en tu palabra, Señor. Ahora nosotros no creemos por vista, Señor, sino creemos porque tenemos fe en ti, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Padre, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, a que tú nos hagas fuertes, Señor, a que podamos, Señor, cumplir ese pacto, Señor, guardar tus mandamientos, obedecerte en todo lo que ya nos has mostrado, Padre. Que tu voluntad, Padre, sea revelada a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, someternos a ella y que podamos decir: alabado sea mi Dios, tú eres mi Dios y a ti te alabaré y te honraré con mi obediencia. Padre, gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, también tomo el tiempo, Dios Padre, para pedirte por nuestros hermanos enfermos, Señor, por los que no vinieron hoy, Señor, por enfermedad. Te pido por Cande, Julio, Señor, por nuestro hermano Ivette, Señor, que ha estado sufriendo, Padre. Tú conoces su corazón y sabes más que cualquier médico, Padre, de su condición física, Padre. La dejamos en tus manos, Señor. Tú tienes planes para su vida, sean cortas o sean largas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que le ayudes. Por todos nuestros hijos, Señor, por nuestros hijos que tienen hijos, Padre. Por nuestros nietos, Señor, guíalos en tu camino, Padre. Fortalece su fe, Señor, para que no sean ofendidos, Padre, por cualquier cosa que escuchan cuando tu palabra los confronta, Padre. A nosotros que compartimos tu palabra, Señor, danos sabiduría. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros para que podamos compartir, para glorificar tu nombre, Señor. Y no para que nosotros, Señor, nos miremos bien con el mundo, con la gente, Padre. Lo único que deseamos en nuestro corazón es agradarte, Padre. Que toda la gloria, la honra y nuestra alabanza sean solo para ti. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hora maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.